Ah. ¿Qué me dices a mí? José Luis canta lejos, sí. No sé, por eso no sabía si había más José Luis. Sí, Hola, sí, hay días. otro José Luis, otro hermano de Chiribelle también, sí. Por eso, pues nada. Buenos días a mi tocayo y a todos. Bueno, damos gracias a Dios que podemos estar aquí en esta mañana, ¿no? Para dar el módulo 3. Bueno, tenemos varias justificaciones hoy. Hay varios hermanos, bastantes hermanos que me han notificado que no pueden estar por razón de COVID y otras cuestiones, ¿no? Así es que luego al final, como nos pedía nuestro hermano Luis Hidalgo, vamos a estar orando por los hermanos, por las familias que en este momento están atravesando el COVID. Así es que después al final vamos a orar. Pero vamos con nuestra clase de hoy y hoy tenemos con nosotros, tenemos la gran bendición y el gran privilegio de tener al pastor Seth Bañó con nosotros. Así es que estamos muy contentos que él pueda estar aquí. Él es pastor de la Iglesia Cristo Vive, bueno, está en muchos pueblos, Está en Alcoy, está en Elda Petrer, está en Novelda, está en Ibis, donde están teniendo sus reuniones en el salón de un bar. La mujer descansa, creo que son los jueves, de su día libre del bar, y en ese día ellos aprovechan para tener el culto en el salón del bar, allí. Entonces esto es algo que no nos esperábamos, ¿verdad? Nadie podía pensar en estas cosas, pero fíjate que el Señor también está allí, ¿no? Y damos gracias a Dios por esta obra que se está abriendo en Ibis, donde está nuestro hermano pastor Seth Bañó. También está en Elda, en Petrer, en Novelda, en Yecla, están también en Sac, están pensando en otros pueblos de alrededor. Es un hombre de Dios que está plantando iglesias por todo alrededor, Pero también él a nivel nacional está juntamente con José María Romo, están como coordinador llevando el departamento del DEPI. DEPI, para los que no recuerdan o no saben qué significa Departamento de Evangelismo y Plantación de Iglesias. Y estamos haciéndolo a nivel nacional. Así es que y ahí están al frente nuestro hermano Seth Bañó y también el pastor José María Romo. Y tenerle con nosotros en esta mañana es una gran bendición y un gran gozo. Así es que, Seth, bienvenido. Nos alegra mucho verte y sobre todo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad, por esas palabras. Y bueno, detrás de todo un trabajo siempre digo yo que hay un gran equipo, ¿no? Y somos un puzzle en medio de tantos obreros, ¿no? Que deciden dar también ese paso, ¿no? Así es que la verdad, saludos del pastor José Mari, de todo el equipo nacional. Sabéis que, bueno, este año hemos empezado de una manera positiva, muchos, ¿verdad? Vaya con lo que son las luchas, con lo que es el Omicron y todas estas cosas, pero nada nos detiene en lo que es en el avance, nada nos detiene en lo que es la proyección. Y si en esta mañana estamos todos los 33 personas, ¿no?, que hay aquí, más las personas que luego también lo podrán ver, es porque nada nos quiere, hay muchas cosas que nos quieren limitar, pero no hay nada que nos pueda parar. Y es un poco la palabra que Dios ponía en mi corazón para compartir, aprovechando de verdad la oportunidad y redundo en que es un privilegio poder estar con la gente que tiene las manos puestas en el arado, las personas que dicen queremos proyectarnos en Dios, amén. Y la palabra que quiero compartir, si me puedes dejar compartir en lo que sería la pantalla, sí, ahí, correcto, acá lo tengo, a ver un momentito, esto siempre suele pasar, ahora ya sí, aquí lo tenemos. La palabra para aprovechar bien el tiempo, hay un texto en la palabra de Dios que dice en Malaquías capítulo 1 y versículo 5, es un texto que me llama la atención, ¿verdad? Un texto en donde dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí es una palabra, es el último libro, ¿verdad?, de lo que es el Antiguo Testamento. ¿Y quién le iba a decir a
a este profeta, ¿verdad? Que él iba a ser el nexo, iba a ir más allá de las limitaciones, iba a proyectar, iba a ser la última voz profética para ir más allá. Y yo creo que en esta mañana, y divisando lo que es el año 2020, divisando también tantos obstáculos que puedas tener, estamos de diferentes lugares, de la fraternidad de Levante y Murcia, cada uno vivimos limitaciones, cada uno de los que estamos aquí vivimos luchas, vivimos batallas, desde lo laboral, desde la propia salud, desde el trabajo, desde el tratar de compaginar los estudios, el trabajo con lo que es la plantación de iglesias, el evangelismo, el acercarnos a alguien, las propias limitaciones que tienen las personas delante nuestro, si le predicamos el evangelio, si no, si cuando decidimos, las limitaciones que vemos. Pero déjame hablarte en esta mañana de parte de Dios y decirte que vas a ir más allá de las limitaciones, vas a ir más allá. Dios en esta mañana quiere que veas, quiere que hables, quiere que puedas ir a esos lugares, a esas oportunidades, a esas citas divinas que Dios te va a preparar. No veas la pequeñez del pueblo, no veas la grandeza. Algunos se pueden perder en lo grande o en lo pequeño, en la diversidad de personas. El título en esta mañana es Ve más allá, ir más allá, rompe las limitaciones, ve más allá. Y habiendo dado esta introducción, me gustaría que fueras a donde vamos a extraer en esta mañana la palabra, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a ir allí, porque Pablo tiene que romper un montón de límites. Hechos, capítulo 16. Él tiene que romper un montón de límites. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a predicarle a los judíos, a ir a las sinagogas, a ir a esos lugares, ¿verdad? Y allí, ¿qué le va a ocurrir a Pablo? Él va a tener que salir de su zona de confort, en Hechos capítulo 16, versículo 9, y dice ahí la palabra de Dios, Hechos 16, versículo 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, dice, estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué tremendo esta palabra, ¿verdad? Qué tremendo esta palabra de ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Aquí te voy a poner, para que puedas ir tomando apuntes, ¿verdad? Ver más allá de los límites. A nosotros nos toca, como a Pablo, ver un mundo que está rogando. Nos toca ver a esas personas en ese pueblo donde Dios nos ha puesto. Y ahí vemos que él tiene una visión que es de Dios. Sabéis que Pablo recibió esa visión, no era una visión humana, no era una visión personalista. Y cuando una visión nace de Dios, nadie lo puede parar, ya que nace en el corazón de Dios. Sabes que cuando tenemos esa visión de decir, bueno, queremos ir a ese pueblo, lo cuento como testimonio en la primera reunión que Francisco estaba compartiendo y le habló al equipo de IBI, también al de Mañeres, hablando de como pastor. Para mí es una bendición vuestro tiempo, compartir a los obreros de verdad. Ahora, cuando la visión es de Dios, le decimos vamos a ir a ese lugar, vamos a ir a ese pueblo, la visión nos va a dar seguridad. Ahí, y lo digo porque luego uno ve que viene un bar, estamos ahí en trámites también con el ayuntamiento en Bañeres. El ayuntamiento nos ha concedido un espacio de la propia ayuntamiento y estamos ahí trabajando para hacerlo burocrático y nos va a salir 12 euros. 12 euros lo que es ir y tener ese espacio de lo que es el ayuntamiento. Y cuando hagamos las invitaciones será en el ayuntamiento, en el salón, y por 12 euros un culto. Ahora, en la palabra que Dios nos trae, y esto lo cuento como testimonio, cuando uno tiene la visión de decir, vamos a ir en ese sitio, y habla con personas, dice, mira, vamos a trabajarlo, la visión trae seguridad. Hay seguridad de Dios, pues, frente a los fuertes impedimentos que van a venir a nuestra vida. ¿Sabéis? Cuando uno tiene la seguridad de decir, voy a ir a evangelizar, voy a apoyar a mi pastor, voy a estar ahí, él ha dicho que vayamos a ese sitio, quizás hace frío, quizá hay lucha, pero cuando dices de ir, ¿sabes? Esa visión, la visión es de Dios, va a traer seguridad. Y fue Dios el que la dio.
Ahora, también necesitamos tener una visión, y aquí voy a compartiros, ¿verdad? Ese es su punto, ¿verdad? Una visión cuando uno escucha a un mundo que dice, ven y ayúdame. Tenemos que ver a un mundo que está rogando, pero tenemos también que escuchar a un mundo que dice, ven y ayúdame. Ese mundo, ¿verdad? Esas personas necesitan, ¿verdad?, que ser escuchadas. Necesitamos escuchar a esos pueblos. Necesitamos escuchar a un mundo que dice, ven y ayúdame. Necesitamos decirle, Dios, ¿sabes? Esa visión dice, pasa a, y dice, pasa a dónde, ¿no? Pasa a Macedonia, pasa a ese lugar y dice, y ayúdanos. Él está clamando, él está poniendo ahí en ese texto, pasa a Macedonia. Y quizá la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu Macedonia? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál es esa localidad? Como pastor, como obrero, aun si Dios ya te ha plantado allí, esa es. Pero no solamente es poder ver, es escuchar. ¿Sabes? Puedes escuchar la necesidad de quienes no conocen a Jesús. Están nuestros ojos y nuestros oídos sincronizados con lo que ven y con lo que oye Dios. Yo creo que todos los días hay situaciones que te están diciendo, ven y ayúdanos. Y en esta mañana yo le decía, Padre, mientras que escuchamos la palabra, que no sea un servidor, que sea Dios. Y cuando estás escuchando, dile, Señor, yo quiero ver más allá de mis límites. Aún quiero escuchar más allá de mis límites. Es decir, que haya una visión, que mis oídos estén sincronizados. Si leemos un poco más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 16, ahí en el versículo 10, y vamos a leer, ¿verdad? Lo que aquí dice que cuando vio la visión, fíjate lo que dice, enseguida, no dice que esperó, dice enseguida, cuando vio la visión, enseguida, y quiero que identifiques los verbos en plural, ¿vale? Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos, verbo en plural, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Sabéis que el escritor es Lucas, ¿verdad? Y está hablando en plural. Dice que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué dice? El evangelio. Tremendo, ¿verdad? Y dice en el versículo 11 también, zarpando pues de Troas, vinimos, otra vez en plural, dice, con rumbo dirección a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Seguimos en el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y dicho sea de paso, entraron en Europa, la primera incursión en Europa. Y una colonia. Y estuvimos en aquella, otra vez en plural, y estuvimos en aquella ciudad, ahí dice la palabra, algunos días. Y un día de reposo, en plural dice, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose, y dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo poder ir más allá de lo que nuestros ojos ven. Hemos visto de ver más allá, ahora nos toca ir. Y sigo aquí en mi PowerPoint para que veáis ahí lo que sería el bosquejo, ¿verdad? Lo otro que vemos es ir más allá de los límites. Tenemos que ir más allá. Me encanta la palabra enseguida. Enseguida fueron, no se demoraron, no dijeron, bueno, vamos a tener dinero, vamos a ver todo lo que podemos recaudar. Mira, enseguida, la misión es urgente. Y cuando la misión es urgente es que no podemos dejar pasar el tiempo, porque el tiempo es corto. Yo digo, el tiempo es corto, pero la eternidad es larga. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Debemos levantarnos, debemos alcanzar a ese mundo. Es un llamado urgente, pero también es un llamado enseguida a la acción sin demora. Pablo enseguida tomó, ¿sabéis? Ese llamado de Dios y lo selló ¿cómo? Con una acción. ¿Y cómo tú puedes sellarlo? ¿Cómo puedes sellarlo con esa acción en las personas que están a tu alrededor? Ir más allá, ¿verdad? Con tu tiempo, con tus talentos, con tu economía, con tus oraciones, con tu perseverancia. ¿De qué manera puedes ir a la acción enseguida? Tenían un proyecto claro, tenían un proyecto definido y tenían que ir a él.
Pablo no tenía dudas, tanto podía haberse la incertidumbre, podíamos haberlo dicho, ay, pues mañana, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Un montón de cosas, ¿verdad? Pero era un proyecto claro. Y la iglesia yo creo que tiene proyectos claros de evangelización, de decir, vamos a ir hacia adelante. Otra de las cosas que vemos ahí, lo que encontramos en esta palabra, no solamente que enseguida, sino que procuraron ir diciendo, vamos a ir a ese lugar, vamos a proyectarnos en el nombre de Jesús, procuraron en ir. Pero aquí es donde, en el procuraron ir, es en el trabajo en conjunto. Pablo recibe la visión, pero Lucas dice, procuramos ir. Nos llamaba, anunciásemos el evangelio, personas entregadas, ahí le acompañó. ¿Quién le acompañaba? Pues Silas, ¿se acuerdan las palizas, los golpes? Necesitamos ser personas dispuestas, personas con testimonio. Y algo que hicieron, ¿verdad? En ese ir más allá, algo que hicieron fue lo que vemos acá, que en la ciudad salimos fuera de la puerta. Ellos acostumbraban a ir a las sinagogas. Una sinagoga tenía por lo menos 7 personas, tenía que tener para que se pudiera fundar una sinagoga. Pero mirad, ni 7 varones había, porque no podían ser niños con mujeres, no, tenían que ser 7 y solo hombres. Era lo que necesitaba, pero allí, mira, la estrategia, lo que estaban acostumbrados, dicho de otra manera, no tenían ni para hacer un culto. Sería así, no tenían ni para hacer un culto. ¿Y qué hacen? Dice que salen de la puerta. Y yo creo que la puerta nuestra es una puerta que tiene un montón de cerraduras, y por cómo voy a salir ahora, y qué tal, y tenemos... Pero Dios no está acá, Dios nos llama y nos dice, salgamos a la calle, sal de tu puerta, sal esas personas que hablan, sal de tu puerta mental en el trabajo, sal de tu puerta mental en tu instituto, en tu universidad, sal de la puerta mental y ve a ese lugar, ve a dónde va. Procuramos ir, y no solamente solo, sino en equipo. Evangeliza a nivel personal, ahí no vas a tener que tener a nadie más, ahí en tu trabajo, ahí tenemos que ganar almas, pero vayamos, ¿verdad? Procuramos. ¿Quién tuvo la visión? La visión la tuvo Pablo. Pero dice que procuramos ir. Sé de los que materializan la visión. Mi pastor dijo, pues yo voy a conjugar en plural. Lucas, mira que Lucas, el escritor, el evangelista, pero él se puso bajo la cobertura. Aquí no importa, mira, yo soy médico. No, mira, él fue allí, acompañaba, ¿verdad? A Silas, gente fiel, gente que también se lleva los mismos golpes que los pastores, ¿verdad? Y a ellos le llaman pastores y quizás nosotros no, pero es que no es el título, es que Dios nos ha puesto bajo esa cobertura para decir, procuremos, vamos a ir. Entonces, Dios nos habla en esta mañana de ver más allá de los límites de Israel, ver más allá de ver a esos macedonios, ver a esas personas de ese pueblo, ver a esas personas de ese lugar donde estamos yendo. Ir nos implica nuestras piernas, nuestros pies, acudir, sellar la acción, no esperar a mañana, vayamos en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y me gustaría que pudiéramos ir un poquito más adelante, ¿verdad? En esta palabra. Vamos a ver de anunciar el evangelio más allá. ¿Sabéis? Ahí en Hechos, capítulo 16, lo tenemos, dice en el versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice, y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos en ella. Hay Lidias que están esperándote. Y aquí en este tercer y último punto que te quiero compartir, ¿verdad? Predicar más allá de los límites. Hemos visto ver más allá. En segundo lugar, ir más allá. ¿Y por qué vamos a ir más allá? Porque hay Lidias, hay vidas que están buscando de Dios, hay personas que te están ahí esperando. Es decir, ahí podemos ver de que Pablo, ¿verdad? Salió, hay conversiones genuinas
Lidia era, pues bueno, una empresaria exitosa, quizá tu propio jefe, tienes que verlo. Lidia era pues una empresaria próspera, tenía dinero, ¿verdad? De púrpura, las telas esas eran muy caras, y ella tenía inquietudes espirituales. Y esas son las personas que Dios nos ha preparado para que vayamos, que les prediquemos. Tú no las ves, tú solamente dices, Señor, tú me has dado una visión, o le has dado la visión al pastor. Yo le he dicho, sí, voy a ir, ¿qué día? El jueves, el martes, el miércoles, ese día donde no tenemos culto en nuestra iglesia madre o en el lugar de donde somos, y vamos a ese lugar, vamos allí, y allí hay personas en esa calle que ni tú sabes que, como Lidia, tenían inquietudes espirituales, y esas son personas que Dios ha preparado para que vayamos, que le prediquemos. Simpatizaban con el judaísmo, pero no conocían a Jesús. Algunos simpatizan con el catolicismo, pero no conocen a Jesús. ¿Sabes? Ahí lo que vemos, dice que les discipularon, ¿verdad? Ahí vemos en esta acción, dice, fue bautizada. Y aquí entra lo que quizá podréis ver en el día de hoy y trabajar el discipulado. Pablo fue una persona, ¿verdad? Para discipular a esa mujer, para ver esa vida, para buscar en Dios. Ese corazón que también quiso recibir la enseñanza. Y yo creo que hay familias que Dios va a cambiar, familias que van a ser transformadas, ¿verdad? Luego en la palabra podremos ver y podréis ver, familiarizados con el texto, conocemos de que a Pablo lo metieron en la cárcel. ¿Y por qué le metieron en la cárcel? Porque había una muchacha, ¿verdad? Allí que tenía una vida que estaba oprimida, y ahí en el versículo lo vais a poder, o podemos ver un poco, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta enseguida, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. También van a haber vidas oprimidas en esos lugares. Van a haber vidas que van a necesitar el poder, la autoridad de Dios. Y también allí vemos que hubo liberación, que estuvo el poder. ¿Y quién no conoce? El carcelero. Todos conocemos y estamos familiarizados con la vida del carcelero. Es decir, vidas al borde de la muerte. Hay vidas que van a buscar de Dios en su manera, en sus formas. Vidas que están oprimidas, pero vidas que están también al borde de la muerte. Y hay el texto de Hechos 16, del 25 en adelante. Yo creo que todos lo conocemos. Cuando vemos de que aquel carcelero intentó suicidarse, cuando vemos que le pegaron palos, y sabes que van a haber situaciones, quizá tratando de abrir esa obra, en donde el diablo va a tratar también de dañarnos. El poder del Espíritu Santo está en nuestra vida para que adoremos, aun cuando vengan esas luchas, aun cuando vengan esos ataques. ¿Sabes? Tenemos que saber superar nuestros propios problemas. Ay, pastor, me han pegado un palo ahí en el trabajo. Ay, pastor, un palo, al palo hasta el del PCR, por aquí tengo uno, ¿no? Hasta el palito del PCR, esos son los palos en aquella época eran los palos de estos y ahora son los palos de los otros, ¿verdad? Y ¿cuáles son las luchas que estás teniendo? ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando? Yo creo que Pablo, pues bueno, recibía los golpes, Silas también, pero qué bonito es que no nos detengamos, no detengamos el evangelismo, no detengamos la plantación de iglesia. Ellos discipularon a Lidia, liberaron, discipularon al carcelero. Cuando Pablo dice, qué curioso, ¿no? En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Yo creo que escribiendo desde la cárcel, diciendo, el que empezó en vosotros la buena obra. ¡Puf! Los palos que me pegaron. Mira, esta cicatriz es de Filipo. Mira este golpe, ¿verdad? El que comenzó en vosotros. Y el que hizo, discipuló, miró allí a un carcelero, miró a una Lidia. Cuando en Pablo uno lee, ¿verdad? Y dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Es que, ¿qué comería? No sé si comería caviar, ¿qué comería? Jamón de pata negra en la casa de Lidia porque tenía mucho dinero. Pero luego le tocó, no sabemos si cenó, le tocó comer pan de dolores. Sabía contentarse en cualquiera que sea situación y aún allí decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo, ¿no? Que en esta mañana, en todo lo que se nos vaya a hablar, a compartir, a ministrar, que podamos ir más allá de los límites.
Mira a esas personas que están a tu lado. Ve más allá, ve a ese lugar. Pastor, sí, vamos a ir con un coche, vamos con ese coche. Prediquemos la palabra. Y quiero cerrar con un testimonio en el día de ayer. Sabéis que, bueno, más allá de ser pastor, tengo con lo que son los grafiteros de lo que es la provincia de Alicante. Hubo un grafitero que contactó conmigo, podía enseñaros la captura de pantalla de luchas que tiene. Dice, mira, sé que pones tu Salvador Jesús y necesito hablar contigo, necesito hablar contigo. Y ayer, en el día de ayer, fui a hablar con él, estuve allí. Es un chico que se ha pintado montones de trenes, estando ahora el día 5, el Día de Reyes, el día 5 de enero, estaba detenido por la policía, así ¿verdad? En Barcelona, lloviendo. Dice que la policía, pues mientras que lo dejaron allí un rato, y dice, mientras que estaba allí en el suelo, dice, me acordé, claro, ellos no me conocen como pastor, dice, me acordé de ti, Dólar, allí tirado en el suelo. Allí me vino, tengo que hablar con él. Y dice, y me venía tu Salvador Jesús, allí tirado. Dice, me están pidiendo, no sé si son 18 años, 19, porque desacato a la autoridad de todo lo que tengo de tantos años. Y aquí estoy. Y su madre le llamó por teléfono y resulta que estaba en la cafetería de enfrente. Estamos enfrente y ahí, venga. Nos fuimos a donde estaba la madre. Él le dijo, mira, él es el Dólar del que yo te he hablado, el Dólar, este pastor, tal. Para hacerlo corto, allí mirando a la madre y mirando a este chico, en mitad de la cafetería, puesto de pie, porque yo era de los de la otra cafetería, que fuimos a esta y estábamos allí los tres de pie, y digo, ¿qué os parece si podemos orar? Qué importante es poder ver la necesidad. Fui vestido de otra manera, no iba aquí hoy con mi camisita, iba pues, en plan grafitero, allí, y ¿sabes? Allí en medio, ver, ir, ¿sabes? Poder decir, Señor, necesitamos tu presencia. De ahí pude orar por la madre, por el hijo, y qué bonito verles llorar allí en mitad de la cafetería, llorando. Yo creo que hay personas que te están esperando. Hay personas allí en tu trabajo, ahí en tu instituto, ahí en la universidad, ahí en ese pueblo donde el pastor nos dijo, ¿y si abrimos? Y tú dijiste, ¿para qué le habré dicho que sí? ¿Para qué le habré dicho que sí al pastor? Ve, acude, ve a ese lugar, porque allí hay personas que te están esperando. Hay Lidias, ¿sabes? Hay muchachos jóvenes, gente oprimida, gente que está abierta en su corazón, gente oprimida, y también personas que quizá en medio del borde de la vida y de la muerte, ahí Dios te va a poner y tú vas a ser ese instrumento, como Silas, ¿verdad? Como Pablo, aún en medio de tus batallas. Y si en esta mañana, y quiero cerrar con esto, has recibido palos, si en este comienzo del año 2022 han venido golpes, luchas sobre tu vida, adora a Dios, haz de esa lucha un lugar de adoración, porque en ese lugar de adoración las cárceles, aleluya, se abrirán, las cárceles espirituales en la atmósfera, las abrirá para que una nueva cosecha de almas. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Amén. Padre, en esta mañana, qué tremendo privilegio poder compartir, Señor, a esos Silas, a esos Pablos, Señor, en esta mañana. Señor, ahora, Dios, quiero orar por esos palos, por esos golpes, por esas luchas que quizá le han venido en este tiempo, palos económicos, palos emocionales, palos a veces en la familia. Pero, Señor, ahora, Dios, te pido el poder de tu Espíritu Santo. Desciende, Señor, en esta hora sobre cada una de las vidas. Y lo que hemos escuchado en esta mañana, al margen de un servidor, eres tú, Señor. Por eso pon un fuego. Y en esta mañana queremos ser como ese Pablo que discipuló a esa Lidia, discipuló, Señor, ese carcelero. En la familia se bautizaron, seguía discipulando, les escribía cartas. Hoy escribimos WhatsApps, hoy quedamos con ellos. Señor, en esta mañana haznos ver, Señor, que en esas personas que no te conocen, en esas personas que están atadas, oprimidas, hay discípulos, Señor, aún como el propio Pablo, que los propios discípulos a él lo sacaron ahí en volandas, con una cuerda, porque lo querían matar. Oh, esos discípulos que sostienen la cuerda, mientras que nosotros estamos, Señor, siendo liberados, Señor. Gracias, Señor, porque un día nos vieron a nosotros como discípulos y hoy podemos levantarnos. Quizá no conocemos mucho, quizá estamos ya trabajando, quizá estamos en la iglesia como líderes, como pastores, como misioneros,
que podamos ver que tú nos vas a usar a nosotros para levantar a discípulos. Gracias, Dios, porque hoy tú pones pasión por las almas, pasión, Señor, por el Espíritu Santo. Llénanos con tu poder y le decimos al diablo, no hay ningún palo, no hay nada, no hay ninguna lucha que nos pueda detener. Iremos más allá de nuestros límites, hablaremos más allá de nuestros límites. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, discipularemos más allá de nuestros límites. Y es a ti, amado Dios, que te damos la gloria y la honra de lo que tú harás en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vayamos más allá de nuestros límites. Amén, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, Seth, por tu aportación, es sin duda alguna muy enriquecedora, más allá de nuestros límites. Amén. Amén. Y gracias por vuestro trabajo, ¿verdad? Le damos un aplauso a los que nos van a compartir en esta mañana, ¿verdad? Sí, aplauden los lengua de signos. Gracias por estar ahí y por el trabajo. Dios os bendiga. A ti siempre, Sed. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Muy bien, pues más allá de nuestros límites, es el devocional de hoy. Gracias damos a Sed por esa palabra, que sin duda nos inspira y también nos reta. Amén. Pues vamos a dar paso al pastor Juan Carlos Acuña. Él es parte del equipo del DEPI en la fraternidad y él va a estar compartiendo con nosotros el módulo 3. Así es que, Juan Carlos, adelante. Amén. El Señor les bendiga a todos ricamente. La verdad que no encontraría una mejor introducción que la participación de Seth para motivarnos, impulsarnos con esto. Creo que de esta clase, bueno, personalmente podría decir, si hoy terminara, el Señor nos ha hablado y nos ha motivado tremendamente con esta palabra. Pero bueno, el módulo de hoy, el módulo 3, es haciendo discípulos. Y bueno, siguiendo un poco la línea del módulo anterior, que ha sido el evangelismo, cómo preparar el testimonio personal, cómo evangelizar en las redes sociales. Ahora el desafío es hacer discípulos, ¿no? Esta tremenda tarea que tenemos para poder, esas vidas que van a ser alcanzadas, que van a ser formadas, que van a ser inspiradas, que también van a ser enviadas, darle esa formación no solamente teológica, sino también en el corazón, en esa pasión, en ese amor a Dios y en ese amor hacia los demás, para poder seguir ganando alma, abriendo lugares, extendiendo el reino de Dios. Y bueno, para eso estamos aquí. Creo que todos somos discípulos, todos estamos en las manos del Señor, todos estamos aprendiendo del Señor y necesitamos que el Señor siga obrando en nosotros para poder cumplir su gran propósito, su gran tarea, que es ganar almas, salvar vidas para la gloria del Señor. Amén. Así que bueno, introduciéndonos en este módulo, la base bíblica para el discipulado la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, 16 al 20, donde Dios, el Señor, llama, ¿no?, a estos hombres pescadores que se iban a convertir en sus discípulos y luego en los apóstoles, ¿no? El Señor iba andando allí por el mar, vio a Pedro, vio a su hermano y lo llamó, ¿no? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dice que más adelante encontró también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, estaban allí remandando las redes y a ellos también les llamó, ¿no? Ese llamado, el discipulado es seguir al Señor, seguir a Dios. Hacer discípulos es hacer seguidores de Cristo. Dice que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Y encontramos ahí en el gráfico que tenemos allí, ¿no? El Señor llama, ellos vienen, siguen, dejan todo
y aprenden. Ese es un paso, el resumen, ¿no?, de lo que significa ser discípulos. Somos llamados por el Señor, somos desafiados por el Señor a seguirle. Creo que cada uno de nosotros que estamos aquí tiene un llamado de Dios a entregar su vida, a poner su vida en las manos del Señor, y no es solamente el llamado para salvación, hay un llamado aún mayor, ¿no? Es seguirle, servirle y poder ser un instrumento útil en las manos del Señor. Que pareciera tan sencillo, pero qué tremendo, ¿no? Estos hombres dedicados al mar, dedicados al trabajo de la pesca, dejaron todo y el Señor les ofreció un trabajo mejor, por decirlo así. Vengan en pos de mí y voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, ganadores de vida, ganadores de alma. Como decía Seth, hay mucha gente necesitada, hay mucha gente por salvar, y quién sabe si de esa gente que evangelizamos, que le hablamos del Señor, Dios tiene hombres y mujeres de Dios preparados también para su servicio, como lo fue el gran apóstol Pablo, ¿no? Un perseguidor de la iglesia, un hombre contrario a las cosas de Dios, pero que cuando tuvo un encuentro con Jesús se convirtió en una poderosa herramienta en las manos del Señor. Creo que todos podríamos recordar, ¿no?, cuando Dios nos llamó, ese tiempo cuando vinimos a los pies de Jesús. Yo tuve el privilegio de niño ir a la iglesia por causa de una enfermedad de mi hermano pequeño. Mi madre recorrió todos los curanderos y brujos porque ya los médicos no daban solución, hasta que alguien le dijo, mira, allí hay una campaña evangelística, ¿por qué no van? Y bueno, habíamos ido a tantos lugares que allí, bueno, Dios hizo un milagro, sanó a mi hermano, comenzamos a ir a la iglesia, allí, y recuerdo estando yo en la facultad, estaba estudiando ciencia económica, y allí en medio de la clase sentí la voz de Dios que me dijo, ¿qué haces aquí? Y fue como, Dios me está llamando. Así que en medio de la clase me levanté, recogí mis libros, salí despacito para no interrumpir, me fui a la iglesia, llegué a la iglesia, pastor, necesito hablar con usted, Dios me llamó, me vengo a vivir a la iglesia porque Dios me llamó para servirle. Y lo más sorprendente es que mi pastor se rió y dijo, mira, Dios anoche me dijo que Él te llamaba para el ministerio. Así que ahí me abrió las puertas y estuve 6 años viviendo en la iglesia, preparándome para servir al Señor. Con 18 años sentí esa voz de Dios, no solamente para salvar mi vida, salvar mi familia como el Señor lo hizo a través de esta terrible enfermedad, sino que Dios tenía un propósito para poder servirle. Y Dios sigue llamando gente. Creo que tenemos que tener esa visión, como decía Seth, ¿no?, ver detrás de esas fachadas que muchas veces presenta la gente, hay vidas necesitadas. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón tiene una gran necesidad de Dios, aunque no lo refleje, aunque no lo aparente. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón tiene una gran necesidad, y ahí tenemos que estar nosotros para llegar con la palabra, para llegar con el evangelio, para poder mirar que detrás de esa vida necesitada hay un hijo de Dios, hay un futuro pastor, hay un futuro evangelista, hay un futuro siervo del Señor, que en las manos del Señor puede ser un gran instrumento. Así que nuestra misión, este módulo de discipulado, nos anima a nosotros a poder creer por otra gente. Dios llama, la gente viene, la gente le sigue, la gente deja su pasada vida para comenzar una nueva vida en cuanto al servicio, en cuanto a ponerse en las manos del Señor. Y dice la Escritura que él, entrando en la sinagoga, les enseñaba, y ellos, estos pescadores que ahora se convirtieron en discípulos, comenzaron a aprender, y dice que se maravillaban
de las enseñanzas del Señor. Nunca habían escuchado, nunca habían vivido una experiencia tal, y ahora ellos estaban encantados, estaban realmente experimentando algo que nunca habían participado, pero que ahora, siguiendo al Señor, caminando con el Señor, estaban descubriendo cosas increíbles con el Señor. Y esa es nuestra fe, creer que la gente que se acerca al Señor va a experimentar algo que jamás en este mundo va a experimentar, que es la gloria de Dios, la presencia del Señor, la palabra del Señor en la vida, que nos enseña, que nos transforma, que nos capacitan y que nos da la herramienta para poder servir al Señor. Así que ser discípulo es hacer seguidores del Señor, hacer que la gente se enamore de Dios, hacer que la gente crea que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, ¿no? El que comienza la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Comenzamos siguiéndole, comenzamos tal vez dejando poco a poco nuestra pasada vida, hasta que Dios va completando esa obra de transformación, de carga, de visión, de amor por las cosas de Dios, por Dios y por el prójimo, ¿no? Que es justamente lo que hace un discípulo. Ama a Dios y ama al prójimo. Y tenemos esta cita que Jesús cita de Deuteronomio, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento, dice, que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dice allí en Mateo 22:37. Un discípulo, sobre todas las cosas, ama a Dios. Ama a Dios. Es apasionado por las cosas de Dios. Ama todo lo relacionado con el Señor. Ama la iglesia, ama los cultos, ama su presencia, ama su palabra, pero también ama al prójimo. Y ese amor al prójimo nos lleva o nos debe llevar a poder buscar cómo bendecir esa vida, cómo ministrar a esa vida, cómo aportarle, cómo darle esa palabra, ese versículo que le va a estimular, que le va a fortalecer, que le va a salir, tal vez ayudar a salir de la situación que está pasando. Necesitamos vidas apasionadas por el Señor y que Dios nos mantenga a nosotros mismos primero con esa pasión por el Señor, con ese primer amor siempre allí latente, amando al Señor, buscando en ese amor cómo agradarle, cómo honrarle, cómo adorarle, cómo servirle, cómo mostrar ese amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo, hacia aquellos hermanos tal vez más pequeños que se están formando, que necesitan ayuda, que necesitan ese apoyo, que necesitan ese acompañamiento, que necesitan ese respaldo, esa fortaleza para poder seguir adelante, para pasar la lucha, para pasar la batalla y para poder ver la mano de Dios sobre sus vidas. Un discípulo ama a Dios y ama al prójimo. Sin amor es difícil, muy difícil, poder hacer la obra del Señor con eficacia, con éxito. Es imprescindible el amor de Dios para poder servirle de una manera eficaz y que realmente ese servicio glorifique al Señor. Así que Dios nos ayude como discípulos a mostrar nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios va a ser el testimonio y aún va a hablar más que las palabras, cuando mostramos que amamos a Dios, que amamos al prójimo, que estamos allí en lo que podamos, todo lo que esté al alcance de nuestra mano para hacer, poder hacerlo con amor, con pasión, con ese anhelo de agradar a Dios, pero también de ministrar a nuestro prójimo, sea alguien que conoce al Señor o que no conozca, pero poder estar allí listos y preparados para poder servirle y poder mostrar nuestro amor al Señor. Siguiente página, dice, ¿qué hace el discípulo? El discípulo hace discípulos. Mi pastor me decía, las ovejas paren ovejas.
El pastor las alimenta, las pastorea, pero las ovejas paren ovejas. Y esto nos crea la idea de que todos estamos involucrados a la hora de ganar vidas, a la hora, la gente piensa, bueno, yo no soy pastor, no tengo ministerio, no tengo, y pareciera que está libre de responsabilidad. No, las ovejas tienen la función de parir ovejas. Los discípulos tenemos la función de hacer discípulos, como el Señor lo dijo en la gran comisión antes de partir al cielo, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos, dice, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los nuevos discípulos, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy siempre hasta el fin de los tiempos. Esta comisión, esta responsabilidad que el Señor nos da, vayan y hagan discípulos. No dice creyentes, dice discípulos. Vayan y hagan seguidores de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles que obedezcan, que cumplan todo lo que está en la palabra del Señor. Esa, en la misión, vayan, ir a buscar esa lidia, ir a buscar ese carcelero, ir a buscar esa chica con ese espíritu de adivinación oprimida, como bien decía Seth, ¿no? Ir a buscar a aquellas personas necesitadas de Dios y hacer de esas personas seguidores del Señor, no solamente creyentes. Vemos en la iglesia tal vez mucha gente que cree que son creyentes, pero que no son discípulos, no son seguidores del Señor. Muchos van por los panes y por los peces, muchos van por las bendiciones, pero no todos van por seguir a Dios, por aprender del Señor, por formarse en las manos del Señor, como el alfarero trabaja para hacer esa vasija de honra, de utilidad, que pueda dar un servicio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden, a que obedezcan toda la palabra. Eso es nuestra función. Somos discípulos que tenemos la responsabilidad de hacer discípulos, de hacer seguidores de Dios, de hacer que estas vidas no solamente crean en Dios, sino que sigan en los caminos del Señor, que se prendan de las cosas del Señor, que quieran aprender más de Dios, que quieran aprender más de la palabra, que quieran obedecer al Señor y que quieran hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Vemos que mucha gente va a la iglesia, quieren ser bendecidos, pero para que Dios cumpla su voluntad. Lo que es importante es enseñarle a la gente que tienen que aprender a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Amén. Así que el ir, el buscar, el hacer discípulos, es esa seña. Bueno, aquí habla, ¿no? La misión de ir, vayan. La madurez es enseñar a la gente, y el bautizarlos forma parte de esa membresía de ir llevando gente al redil, para que allí el pastor pueda apacentarlos, pueda guiarles y pueda formar sus vidas. Que Dios nos ayude a poder tener esa pasión de ir, de buscar las maneras, como se enseñó en el módulo anterior, no buscar aún a través de las redes sociales, las oportunidades en el trabajo, en la calle, con la gente que tenemos, buscar esa oportunidad para hablar del Señor, para hablar de Cristo, ¿no? Y es lo que nos anima, ¿no? Las tareas, la función de un discípulo justamente es eso. Aquí bajo las siglas de pesca, alguien que proclama, que enseña, que sirve, que conecta y que adora a Dios.
en estas siglas que es PESCA, nos anima a proclamar a Cristo. Y quisiera hacer un matiz, porque he visto en los últimos años una forma de evangelizar que es más bien propia de decir, bueno, hice algo, pero creo que dista mucho de lo que realmente se evangelizaba en los tiempos del Señor. Y permítanme decirle esto solamente como para un consejo, ¿no? Evangelizar no es poner un tratado ahí en el parabrisas del coche o dejarlo en el buzón de los edificios. Yo sé que eso puede servir, mucha gente dice, hemos salido a evangelizar y hemos hecho... evangelizar es hablar de Cristo. Es preferible dar un tratado, 3 tratados en un día y no 200 así como quien reparte publicidad. Los folletos no son una publicidad que uno entrega allí a cualquiera. El folleto tiene que ir acompañado con un trato personal, si es posible, con la persona. Proclamar a Cristo es hablar de Cristo. Evangelizar es presentarle a la persona la vida de Jesús, lo que Él es y lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer en esa vida que necesita Cristo. Eso es evangelizar. Yo lo digo porque he visto y no me gusta esa forma, ¿no? Claro que se puede repartir, todo ayuda, pero evangelizar es hablar de Cristo. Podemos hablar a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro grupo de Facebook, a nuestros compañeros de trabajo, pero hablar de Cristo. No te conformes con dar un tratado, gloria a Dios por los tratados que tienen un mensaje, que contienen y que, bueno, es una herramienta, pero eso debe ser una ayuda. Nunca debe suprimir el tener que hablar personalmente con la persona. Mucha gente se entrega al folleto, la persona se va y no hay un contacto. Yo creo que el verdadero evangelismo es cuando uno habla con la persona, cuando contacta y conecta con la persona, sea que nos reciba o no nos reciba, pero sí poder decirle, mira, quiero presentarte a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y uno ahí le da el testimonio y le habla del Señor. Enseña a Cristo, el discípulo enseña de Cristo, enseña lo que Cristo significa para nosotros y enseña lo que Dios puede hacer en la vida de la persona. Y no solamente hacer en cuanto, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto, sino lo que Dios quiere enseñar a esa vida, lo que Dios quiere hacer en el corazón de esa persona. Tenemos que mostrarle a la gente, el discípulo tiene que tener esa visión de aportarle a la gente esa palabra, esa parábola, ese versículo, ese salmo, ese proverbio, lo que Dios ponga en su corazón, con el propósito de que esa palabra edifique, traiga una reflexión, traiga esa idea de que Dios quiere hacer algo en el corazón de la persona. Enseñar de Cristo. El discípulo también sirve a Cristo. No podemos llamarnos discípulos y no tener ninguna responsabilidad para hacer para el Señor. Siempre hay alguien que necesita ser servido. Servir no es solamente limpiar la iglesia, barrer, eso es una parte. Servir a Dios es estar dispuesto a ponernos en las manos de Dios y que Dios nos use en lo que sea. Si tengo que barrer, voy a estar dispuesto a barrer, pero si tengo que compartir, si tengo que orar por una vida, si tengo que ministrar una vida, animarme a ministrar, animarme a poderme sentirme útil en las manos del Señor. Mira, hice esto, hice aquello, y todo siempre haciéndolo como un servicio a nuestro Dios.
Dice también, conecta a otros con Cristo. La comunión es importante. No somos llaneros solitarios que vamos por nuestra cuenta, no. Es importante la comunión con la iglesia, es importante la comunión con el Señor, es importante esa vida de iglesia, de compartir, de dar, aún con el saludo, ¿no? Uno conecta con los hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Cómo estás? Mira, si necesitas algo, cuenta conmigo. Eso también hace vida de iglesia y eso también contribuye mucho a la edificación de las vidas, al poder estar, ¿no?, en esa unidad espiritual que tenemos que tener como iglesia, conectados en ese amor, en esa unidad espiritual, en ese compañerismo, en esa fraternidad, en esa carga de estar y de compartir unos por otros. Amén. Y sobre todo también un discípulo adora a Dios. Y adorar no es solamente cantar, no es solamente cantar alabanzas allí suaves, no lentas, no. Adorar habla de comunión con Dios, habla de una relación íntima, personal con el Señor. Adorar habla de poder vivir conectado con el Espíritu Santo en esa entrega, en esa pasión, en ese Dios háblame, en ese Señor aquí está mi vida, en ese Señor hoy te entrego mi corazón, cada día. A veces pensamos que bueno, hay que entregarse al Señor y eso ya lo hice el día que recibí a Cristo. No, cada día tengo que entregar mi corazón al Señor, ¿no? En adoración, en entrega, en humillación, en el reconocimiento, en agradecimiento, esa conexión espiritual que nos llena del Señor, que Dios deposita su carga, su palabra, su visión, aquello que Él espera de nosotros. Todo eso está relacionado con la adoración. Amén. Estas tareas tienen que estar presentes cada día en nuestra vida. Cada día tenemos que buscar proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Cada día tenemos que buscar enseñar a otros de Cristo, de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. Cada día tenemos que buscar la manera de servirle, ya sea en nuestra casa, en la iglesia o afuera donde el Señor nos permita movernos, ¿no? Uno está en el trabajo, haciendo la compra, siempre hay un motivo y una oportunidad para servir al Señor. Y también tenemos que estar siempre conectados en comunión con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, porque es la manera que tenemos para edificarnos y cada día tenemos que tener nuestra relación personal con el Señor, que alimenta nuestro espíritu, que nos llena de Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. Para dar hay que recibir. Y si nosotros recibimos de Dios, vamos a tener mucho de Dios para impartir y compartir con los demás. Amén. Herramientas para el discipulado. Hay un estudio bíblico inductivo. ¿Qué es el estudio bíblico inductivo? El método inductivo es el método que utiliza la experimentación y la observación para poder observar, interpretar y aplicar aquello que estamos recibiendo. En el libro de Lucas encontramos 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y les animo a poder leer detenidamente cada una de estas parábolas, observar bien cómo Dios obra, cómo Dios hace. Creo que es sencillo, no es simple ver cómo aquel que pierde la oveja va, la busca, deja las 99, va a buscar por todos lados hasta que la encuentre y
cuando la encuentra, reúne allí a sus amigos y se goza. Lo mismo la mujer que pierde la moneda, busca por toda la casa y cuando la encuentra, hace fiesta. Y esto nos da a entender, ¿no?, la importancia de encontrar aquello, tanto para el pastor que pierde la oveja, como la mujer que pierde la moneda, cosas que son de valor, que son importantes. ¿Cuánto más valor tiene para el Señor un alma que podemos rescatar, que podemos encontrar para el Señor? A tal punto que la Biblia dice, hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Miremos si es importante ganar un alma, si es importante encontrar algo de valor, como el pastor que encuentra su oveja que se perdió, como la mujer que encuentra esa moneda que había perdido, o un poquito más allá, el hijo pródigo, aquel que estuvo, pero que se apartó, se alejó, esa actitud del padre que cada vez que la leo uno no puede quedar sin quebrantarse, ¿no? Allí echándose a su cuello, abrazándole, amándole, sin reproche, la importancia de recuperar aquello. Dios ha dado su vida por todos aquellos que están perdidos. Y nuestra misión, nuestro deber, nuestra tarea es poder rescatarlos, es poder irlos a buscar, es poder darle todo nuestro amor cuando vuelven al Señor. Así que este estudio de estas tres parábolas nos van a dar la visión y nos va a dar la carga del valor y del significado que tiene encontrar aquello que a Dios le costó nada más y nada menos que su vida en la cruz del Calvario. Amén. Que Dios nos auxilie, nos ayude a poder encontrar estas herramientas, ¿no? Que es la pasión, que es la carga. No decir, bueno, se fue y se fue porque es un rebelde, como el hijo pródigo, o bueno, se perdió y no, sino, no importa las razones. Mucha gente se va de la iglesia, mucha gente no quiere acercarse a la iglesia y dice, bueno, yo ya le hablé, muchas veces se dice, ¿no? Yo ya le hablé varias veces, no quiere saber nada, y es como que desistimos. Que Dios nos ayude, ¿no? A saber que lo que está perdido tiene un gran valor para el Señor. Y nuestro desafío es poder recuperar, es poder encontrar, es poder alcanzar aquello que para el Señor le ha costado tanto, tanto, tanto. Y tenemos herramientas, ¿no? La oración, la palabra, el poder de la palabra. Hermano, a veces nosotros pareciera que nos esforzamos en intentar convencer a las personas, ¿no? Pero que lo que digamos siempre pueda estar basado en la palabra. Hablar con la palabra, inclusive orar con la palabra. La palabra de Dios en sí tiene poder. La palabra es poderosa. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Bueno, no es que nos va a ayudar. El Señor hace la obra, nosotros ayudamos al Espíritu Santo. Si hay alguien interesado en las almas, ese es Dios. Si hay alguien que está dispuesto a buscar todos los métodos posibles para recuperar un alma, ese es Dios. Así que si nosotros muchas veces vemos por ahí a un borracho o a una persona que tiene su vida destrozada y nos da pena, pero mira esta persona, cómo necesitaría, por qué no escucha con los problemas que tiene. Veo que hay gente que tiene problemas y aún así tiene su corazón duro, no quiere saber nada. No desistamos, no nos cansemos de hablar, no nos cansemos de insistir, no nos resignemos a que está perdido. Busquemos, pidámosle al Señor, Señor, ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo hago? ¿Cómo busco? ¿Qué vuelta le busco? ¿Qué estrategia? ¿Cómo puedo hacer hasta
lograr, si Dios pone la carga por alguien, que muchas veces Dios permite situaciones donde uno a veces se siente impotente, por lo menos ha sido mi experiencia, a veces humanamente sentirme impotente, pero con lo que Dios podría hacer en nuestra vida, con lo necesitado que está, se está arruinando, se está destruyendo, y uno quisiera y pareciera que humanamente no encuentra. El Espíritu Santo está allí para obrar en sus corazones, para llegar donde yo no llego, y Dios va a usar su palabra, su propia palabra, que es poderosa para obrar. Tal vez no será hoy, será mañana, pero llegará un momento que esa palabra sembrada va a dar fruto. Llegará un momento que esa persona va a tener que reconocer: sí, necesito de Dios, sí, tenía razón, esa palabra que me ha sembrado, que no he querido escuchar, que he rechazado, en algún momento va a ser la obra en su mente y en su corazón. Y así que perseverar con oración, perseverar, insistir, como aquella viuda golpeando la puerta del juez. Cada día, hazme justicia, hasta que Dios haga la obra. Amén. La palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, nuestro amor. Importante que la gente vea que nuestro interés es por amor, es por amor, es por el bien de la persona. Que si somos pesados, que insistimos, que si estamos allí, es porque les amamos y porque queremos lo mejor para ellos. Cuando la gente vea el amor de Dios, que lo que nosotros estamos procurando es su bien, es bendecirlo con amor. No estamos intentando ahí meterle una religión, no estamos intentando ahí convencerlo de algo, no, estamos intentando ganarle para Cristo por amor a Dios. Y ese amor, mire, lo que no se consigue con amor, no se consigue con nada. Lo que no conseguimos con amor, difícilmente lo consigamos de otra manera. Así que esas herramientas son poderosas que tienen que estar en nuestra vida. La palabra del Señor, la oración, la eficacia de la obra del Espíritu Santo, creer en la obra del Espíritu Santo y el amor de Dios que no tiene que faltar para poder tener esos resultados gloriosos, tan esperados, milagrosos, que nos van a llevar a maravillarnos con lo que el Señor puede hacer en las vidas. Amén. Y por último, quiero dejarles, aparte de una oración que me gustaría hacer con todos, que podamos hacer, orar por nosotros mismos, por cada uno en su lugar, por cada uno donde Dios le ha plantado, que Dios nos ayude. Hay una tarea para poder hacer, y la tarea consiste en que cada uno en su iglesia pueda tener como el desafío buscar mínimo 3 personas, 3 miembros de la iglesia, para poder formar un grupo de plantación de iglesia, poder reunirse, poder decir, bueno, vamos a orar por un lugar, vamos a orar por un barrio, tal vez no sea otra ciudad, tal vez pueda ser en el mismo lugar donde están viviendo, buscar un punto de la ciudad o un pueblo cercano o donde Dios les ponga la carga, animar a otro hermano en la iglesia y decir, hermano, mire, ¿qué les parece si vamos a tal lugar un día y vamos allí contratados, vamos allí a evangelizar, vamos a golpear puertas, vamos a ver qué Dios hace a través de nuestras vidas? Tomarlo como un desafío, como una de las tareas que tiene este módulo de discipulado, y poder ver la mano de Dios, poder dejarse utilizar en las manos del Señor y ver
dejar que Dios los sorprenda y tal vez podamos venir como aquellos discípulos que vinieron contentos, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan, hemos orado por la persona, se ha sanado una vida, se ha convertido, nos han invitado a la casa, nos han abierto la puerta, nos han invitado para que podamos volver otro día, poder tener esa expectativa, ese desafío, y tal vez Dios pueda abrir una puerta en un lugar tal vez donde no pensábamos o que Dios quiera hacer y nosotros tenemos que descubrir dónde hacer eso. Y se prepara un devocional también sobre la importancia de congregarse. Este es otro de las tareas con ese grupito de personas y siga contactando a un mínimo de 10 personas, si fuera posible, ¿no? Sería lo ideal, contactar, bueno, hacer una lista. Hoy le voy a hablar a este compañero de trabajo, hoy le voy a hablar a este vecino, hoy voy a contactar, hoy voy a intentar acercarme, voy a intentar a hablarle del Evangelio y poder apuntar, orar por esas personas, hacer una lista allí de contacto y de oración por esas personas, un seguimiento y esperar en el Señor a ver los frutos, los resultados que pueda haber. Y para el siguiente módulo, tener preparado el informe del ABC, las personas contactadas, las personas que se han ganado, bueno, la tarea, el trabajo, ¿no? Juntamente con los otros tareas, que pueden pasarle toda la información. Ahí el pastor Francisco Moreno dejó su correo electrónico para que podamos pasarle las tareas y bueno, nada, si me permiten, me gustaría orar y poder presentarnos delante del Señor. Que Dios nos ayude como discípulos a cumplir esta función. Que Dios derrame su amor en nuestro corazón, ese amor que tenemos por Dios, ese amor por el prójimo, ese amor por la obra, esa pasión por las almas, ese anhelo de poder agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y poder sentirnos útiles en sus manos. Yo creo, como decía, yo creo que a través de estos módulos y a través de todas estas enseñanzas y toda esta carga que Dios ya está poniendo en nuestro corazón, estos desafíos, esta motivación, vamos a ver la gloria de Dios. Dios nos va a sorprender porque Dios está en el asunto. Dios es el mayor interesado en capacitarnos para la gloria de su nombre, para poder alcanzar la vida y que nosotros realmente podamos sentirnos esos vasos de honra, esas herramientas, esos instrumentos útiles en sus manos y que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Estoy viendo que hay muchísimos lugares representados entre nosotros, y sin duda en cada de esos lugares hay mucho pueblo. Tener esa visión. En mi ciudad hay mucha gente por alcanzar. En mi barrio hay mucha gente por alcanzar. Señor, yo quiero ser ese instrumento que acerque mi vida para que esa persona pueda conocer a Dios, pueda alcanzar salvación y pueda tener una experiencia maravillosa en su vida cuando Dios entre en su corazón. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Y nos ponemos en las manos del Señor. Que el Espíritu Santo nos capacite, que su palabra abunde en nuestros corazones, que Dios nos llene de él para poder impartir y que podamos tener esa carga, esa visión de ver cada vida como un futuro siervo y sierva de Dios. Dios vio en aquellos 4 pescadores y en todos los demás esas vidas potenciales, esos discípulos potenciales que después iban a ser los padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia y los hombres que iban a llevar literalmente por todo el mundo el Evangelio. Y vimos cómo el Evangelio
se extendió por toda Asia, por Europa, por todos los lugares donde estuvieron plantando obras, plantando iglesias, transformando vida, alcanzando. Tremendo fue esos 4 pescadores. ¿Quién iba a decir que aquel hombre tan rudo, tan torpe como Pedro, ¿no?, iba a levantar su voz aún después de haberle negado, ¿no?, delante de 3.000 personas, 5.000 personas, y dar ese poderoso mensaje donde miles de personas se entregaron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo? Dios tiene mucho pueblo por alcanzar, mucha obra por hacer. La mies sigue siendo mucho, los obreros siguen siendo pocos, y los pocos que somos, Dios tiene que habilitarnos y capacitarnos y darnos su gracia y su unción y su Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor y la gloria de Dios se pueda manifestar. Amén. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada vida, Señor, que está participando de estos módulos, Señor, con el anhelo, Señor, de que tú nos formes, de que tú nos capacites, de que tú nos prepares, Señor, de que tú puedas usar nuestras vidas como un instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre, para la extensión del reino de Dios, y para que nosotros podamos ver, Señor, a través de nuestras vidas, tu gloria, tu respaldo y la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que sigue obrando y trabajando en las vidas. Capacita, Señor, no solamente enséñanos teológicamente, intelectualmente, prepara nuestro corazón, prepara, Señor, nuestra vida, Señor, que nos falte ese amor, esa pasión, esa carga, esa visión, Señor amado, ese impulso que nos llevará, Padre Celestial, a hacer tu obra como tú quieres y como tú puedes hacerla a través de nuestra vida. Gracias te doy por cada vida, Señor, que está participando de estos módulos, Señor, con el anhelo de seguir capacitándonos para poder hacer tu obra de una manera eficaz, de una manera, Señor amado, gloriosa, como solo tú puedes hacerlo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Damos gracias, Juan Carlos, gracias por esa palabra, por esa enseñanza. Damos gracias a Dios por estas herramientas que Dios pone en nuestras manos para seguir haciendo la tarea. Amén. Que podamos, con ese amor, con esa carga y con esa pasión y con las herramientas que Dios pone en nuestras manos, que podamos continuar la tarea que muchos antes que nosotros comenzaron y que sin duda alguna continúa hasta que el Señor venga. Amén. Muy bien, gracias Juan Carlos. Quiero recordarles un poquito las tareas que teníamos pendientes. Yo no sé si el módulo 2, todos habéis podido concretar la tarea. La tarea consistía en hacer el test de estilo evangelismo, también preparar el testimonio a nivel personal cada uno, y también desde el módulo 1 en adelante venimos hablando de esos contactos, ¿no? Yo no sé cómo lleváis los contactos, si tenéis contactos, porque es sumamente importante esto, ¿no? Como decía Juan Carlos, yo mandé el correo electrónico y ahí podéis enviarme todas las tareas que ya tenéis hechas y todas las tareas que vais a hacer ahora en el módulo 3 y el módulo 4 y en lo sucesivo, ¿no? Podéis enviármelas ahí. En este módulo 3, como decía Juan Carlos, pues es formar un grupito de al menos de 3 personas con la visión y con la idea de ir también más allá, como nos explicaba el pastor Seth, más allá de nuestros límites, en este caso diremos más allá de nuestras fronteras, de nuestro propio pueblo o ciudad donde estamos congregándonos y donde estamos sirviéndonos. Ojalá podamos ir más allá y ver esos pueblos de alrededor nuestro donde no tienen obra. Sería bueno que pudieras preparar también en un radio de aproximadamente 10-15 kilómetros de tu pueblo o de tu ciudad, alrededor, en un radio de 10-15 kilómetros, poder ver esos pueblos donde no hay iglesia y comenzar a orar por esos pueblos y también
ir disponiendo nuestro corazón para ir y llevar el mensaje del Evangelio, como apuntaba y nos explicaba el pastor Juan Carlos, ¿no? Sería bueno. Entonces, si tú puedes hacer eso también, y me lo puedes enviar, decir, mira, alrededor de mi pueblo o de mi ciudad tenemos en un radio de 10, 15 kilómetros, tenemos este pueblo que no tiene iglesia, tenemos este pueblo, y así sucesivamente, ¿no? Porque queremos llegar con el Evangelio a estos pueblos donde en el día de hoy no hay congregación, pero que el día de mañana habrá una iglesia establecida, sembrando y predicando el Evangelio en esos pueblos. Amén. Así es que te animo para que hagas esta tarea, te animo para que te puedas formar ahí con algunos hermanos de tu congregación y ir a estos pueblos donde no hay. Si no sabes, puedes preguntar a tu pastor, oye pastor, ¿dónde podemos ir a evangelizar? Queremos salir a evangelizar, ¿qué pueblo podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Pregúntale a él y sin duda alguna él te va a aconsejar y te va a instruir y te va a enviar a estos pueblos que quizás está en su corazón el ir y abrir obra allí, pero que está esperando también que obreros se dispongan, se levanten y se unan a la tarea evangelizadora. Así es que te animo con todas estas tareas. Espero tus respuestas en ese correo electrónico depifrancisco@gmail.com. Ahí puse algún detalle porque hay algunas personas que no conseguimos saber sus nombres y es importante conocer los nombres. Por eso pedimos que en la pantalla aparezcan vuestros nombres para poder identificaros y poder, pues poder dar la asistencia, porque tenemos muchos hermanos que por una u otra razón no están asistiendo, pero queremos saber quién asiste y queremos saber quién no asiste. Luego también es importante que podamos tener nuestras pantallas de nuestros dispositivos con la cámara abierta. Nos gustaría ver las caras y saludarnos y demás, porque eso también es importante. Amén. Y por último, informaros y ya deciros que definitivamente ya tenemos para el día 26 de marzo, vamos a tener la reunión, o la clase, mejor dicho, la vamos a tener híbrida, significa presencial, pero también por medio de Zoom. La vamos a tener en Villena, será el día 26 de marzo, estará con nosotros el pastor José María Romo, él es el director del DEPI a nivel nacional y junto con SED, y este día queremos invitaros a un buen desayuno. Y después del desayuno vamos a tener el devocional con el pastor José María Romo, vamos a tener la clase, ese día la va a impartir Raúl Walsh, y a continuación vamos a tener un tiempo de intercesión por todos estos pueblos de nuestra fraternidad donde no hay obra, porque queremos llegar con el Evangelio. Y vamos a tener ese tiempo de intercesión y de clamor. Así es que te quiero invitar a que no te pierdas este día, el día 26, en Villena. Amén. Va a ser algo hermoso. Yo siento en mi corazón que Dios va a hacer algo hermoso este día allí con nosotros, con este buen número, con este buen equipo de obreros y de gente dispuesta para servir al Señor. Así es que no te lo puedes perder. Y por último, antes de despedirnos en oración... Perdón, el desayuno es gratis, ¿eh? No cuesta nada, así que los animamos ahí. ¿Qué hora sería estar allí? Bien, sería estar a las 9:30 y después sobre 10, 10:15, así empezamos lo que es el módulo y después, bueno, la hora de terminar estamos calculando que aproximadamente 1:30, quizá 2. El Señor nos puede sorprender, derramar su presencia allí, entonces hora de terminar no tenemos, pero un cálculo de sí, de mediodía, 1:30 más o menos, y el desayuno, gracias Raúl, es gratis completamente, os invitamos. Y no un desayuno cualquiera, un desayuno por todo lo alto, así es que no te lo puedes perder. ¿Sí? Y por último, también deciros que me gustaría quedarme, si podéis, con algunos hermanos un momentito, ahora después de que finalice ya la clase. Me gustaría, si está Diego Serio, no lo he visto por aquí, pero no sé si está o no. Si está Diego, José Luis Cantalejo, el pastor Isaías Pérez, José Antonio Rodríguez y
Juan Carlos, Raúl, también con Soraya Villacís de Alcoy y con Estela también con Felipe Catalán. Si podéis quedaros un minutito después de que finalizamos la clase, me gustaría compartir algo con vosotros. Va a ser muy breve, ¿sí? Vale. Así que... Si me permite, Francisco, voy a compartir la pantalla con los temas para la próxima reunión, la de febrero. Sí, vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Que así estamos ya preparándonos, el módulo 4, sí. Cuidando a los discípulos. Cuidando discípulos online. Al finalizar este módulo, el participante, esto es lo que haremos en el siguiente mes. Ajá. Sí, será el 19 de febrero, tema Cuidando discípulos. Tendremos con nosotros en el devocional, tendremos al pastor Juan Moisés García de Chirivella, y el módulo lo estará impartiendo un servidor. Así es que será a las 9:30 también, como nuestro horario habitual, y ahí estaremos. Así es que no te lo puedes perder también el próximo clase, que será en febrero. No me veo, ahora me veo. Muy bien, pues para finalizar, y después nos quedamos, los hermanos que he nombrado, si pueden, un momentito, pero para finalizar, está con nosotros también Pastor Felipe Catalán, él es pastor en Algemesí. Quiero pedirle si él puede orar por nosotros para despedir esta clase. Amén. Damos gracias al Señor y gracias por esta clase que ha sido muy de mucha bendición. Así que oramos, damos gracias, Padre, te damos gracias, porque siempre es una bendición escuchar tu palabra, de hombres que tú has levantado para servirte, Señor amado, y eso nos bendice, nos transmite que tú tienes mucho por hacer con nosotros aún, oh Dios amado, y con hombres y mujeres que quieren servirte, que quieren prepararse y que quieren, oh Dios amado, ponerse también a tu disposición, Padre. Por eso, gracias por esta mañana, Dios. Gracias por la lección, gracias por el devocional. Gracias por los hermanos que están a cargo de este departamento, Dios, que en toda área, Dios amado, tú puedas estar obrando, en cada pueblo puedas estar obrando, que vayas poniendo en los corazones el deseo tuyo de los lugares que aún faltan por evangelizar y por llevar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que tú guíes a tu iglesia en este tiempo. Tal vez son tiempos diferentes, tiempos difíciles, pero tú eres el mismo, Señor amado, y tú puedes guiar, tú puedes levantar obras donde tal vez no lo imaginamos, Señor amado, y por eso bendice a estos hombres y mujeres se disponen para tu servicio, Señor. Bendice sus vidas, Señor amado, dale fortaleza, que tu palabra vaya cautivando cada día sus vidas, Señor amado, y que tú vayas poniendo la visión, el lugar, las personas, como nos hablaba recién, los contactos a los cuales podemos llegar. Oh Dios, te pedimos tu dirección en estas áreas, Señor amado, que cada vida sea bendecida en esta mañana, que cada iglesia sea bendecida, que en todo lugar donde estamos, Señor, estemos transmitiendo lo diferente a este mundo, a esta población que está viviendo tiempos tal vez de depresión, tiempos de enfermedades, tiempos de soledad, y que tu iglesia pueda estar mostrando algo diferente en este tiempo, Señor amado. Por eso, gracias te damos por esta mañana que nos edifica, que nos transmite, que nos enseña y que nos lleva, Dios amado, a tener un nuevo desafío, que nos lleva, Señor amado, a tener un nuevo plan, un nuevo deseo de servirte, Padre amado. Por eso, gracias te damos, por esa confianza que tú tienes en nosotros, porque sabemos que no somos perfectos, que tenemos tantos errores, pero en tu gran misericordia, Dios, tú has confiado en nosotros, y por eso muchas gracias te damos, Dios, por este honor de poder servirte, Padre celestial. A ti siempre sea toda gloria, toda alabanza te damos, a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pues así damos por finalizada la reunión de hoy. Terminamos así, damos por finalizada la reunión de hoy. Agradeceros a todos por haber estado ahí.